Cuando sonó mi teléfono, pensé que era una llamada cualquiera. Pero lo que pasó después de eso, cambió toda mi vida. Todavía recuerdo vívidamente ese momento. Estaba ocupada limpiando la casa, nada especial, solo otro día tranquilo, cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla decía Sara. Después de años de silencio, escuchar su voz se sintió como la luz del sol después de la lluvia. Estoy en la ciudad por un día, dijo. Vamos a tomar un café, como en los viejos tiempos. Dudé. La casa estaba hecha un desastre, polvo por todos lados. Pero ¿cómo podría decir que no? Fue entonces cuando pensé en Aaliyah, la chica trabajadora de la calle que limpiaba casas para pagar sus estudios universitarios. La llamé de inmediato. Aaliyah, ¿puedes venir hoy? Solo un poco de limpieza. Sí, señora. Estaré allí en 10 minutos. Cuando llegó, le dije, asegúrate de limpiar las habitaciones de arriba, especialmente la biblioteca, y no toques los estantes viejos de mi esposo Omar, que están llenos de archivos. Le entregué la llave de repuesto. Cierra cuando hayas terminado. Volveré más tarde. Al poco tiempo conocí a Sara. Hablamos durante horas, riéndonos del pasado. Entonces, de repente, mi teléfono volvió a sonar, el número de Aaliyah. Sonriendo, respondí, hola Aaliyah, ¿ya terminaste? Hubo silencio. Luego un susurro tembloroso. Señora, ¿hay alguien más en la casa? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? No, ¿por qué? Una pausa, y luego, vi a una mujer arriba, con un vestido blanco. Caminó por el pasillo, y entró en la última habitación. El teléfono casi se me cae de la mano. Aaliyah, lárgate, ahora mismo. Grité. Cierra la puerta y espera afuera. Estoy en camino. Colgué, llamé a la policía y corrí a casa, con las manos temblando en el volante. Solo un pensamiento resonó en mi cabeza. Si se suponía que no había nadie más en casa, ¿entonces quién era esa mujer? ¿Quién era la mujer de blanco? Lo prometo, no adivinará la verdad. Presiona suscríbete ahora y averiguémoslo juntos. Cuando llegué, la policía ya estaba allí. Aaliyah estaba sentada en los escalones, temblando, con el rostro pálido y agotado. Corrí hacia ella. Aaliyah, ¿estás bien? Ella miró hacia arriba pero no podía hablar. Los agentes registraron la casa, cada habitación, cada rincón, los armarios, incluso el ático. Señora, dijo un oficial con firmeza, no hay nadie adentro. No hay entrada forzada, ni ventanas abiertas, nada. Me quedé congelada. Los labios de Aaliyah temblaron. La vi, señora, susurró. Ella era real, una mujer vestida de blanco, con el cabello todo enredado. Juro que la vi. Su certeza me provocó un escalofrío. En ese momento, un coche se detuvo en el camino de entrada. Era Omar. Miró a la policía y luego a mí. ¿Qué está pasando aquí? Le conté todo, la llamada de Aaliyah, la voz, el avistamiento. Omar escuchó y luego esbozó una leve sonrisa. Ustedes dos debieron haberse asustado mucho. Esta casa es vieja. Cruje. Tal vez ella vio un reflejo, una sombra. La policía se fue poco después. Le pagué a Aaliyah, le di las gracias y le dije que descansara. Ella vaciló en la puerta, miró hacia atrás una vez, como si quisiera advertirme, pero no dijo nada. Omar se volvió hacia mí. Emily, dijo suavemente, estás demasiado tensa. Deja de dejar volar tu imaginación. No dije nada. Solo asintió. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio, pero mi mente no. Me quedé despierto, mirando al techo, y una pregunta resonaba en mi interior. Si realmente no había nadie allí, ¿entonces a quién vio a Aaliyah? Y por primera vez, la casa a la que había llamado hogar me parecía una extraña. Unos días más tarde, la casa ya no estaba en silencio. Estaba escuchando. Al principio eran cosas pequeñas. A altas horas de la noche, cuando el reloj pasaba de la medianoche, oía pasos ligeros en el suelo encima de mí. Ni pesados ni rápidos,
solo pasos lentos y deliberados, como si alguien caminara con cuidado. Luego se escuchó el leve tintineo de algo al caer, el crujido de una silla, el suave susurro del papel. Me dije a mí mismo que no era nada. Las casas viejas respiran. La madera se mueve. Pero cada noche los sonidos se hacían más claros. Una mañana abrí el frigorífico y me quedé helado. La comida que había comprado la noche anterior se había acabado a medias. Un trozo de pan partido, una manzana mordida. Omar ni siquiera levantó la vista del periódico cuando le pregunté: ¿comiste esto? Él se encogió de hombros. Probablemente yo. Anoche tuve hambre. Pero no lo hizo. Sabía que no. Estuvo dormido a mi lado todo el tiempo. Luego vino el baño. En 2 ocasiones encontré el suelo mojado y el agua acumulada cerca de la bañera, como si alguien acabara de ducharse. Las 2 veces Omar dijo lo mismo. Debe ser una fuga, o tal vez las tuberías. No te preocupes tanto. Quería creerle, de verdad. Pero algo dentro de mí no descansaba. No fueron solo los sonidos o la comida que faltaba. Era la sensación de que alguien más respiraba el mismo aire que yo, sin ser visto. Las noches se hicieron más largas. Cada crujido, cada susurro del viento sonaba como una presencia escondida detrás de las paredes. Y, sin embargo, Omar actuó como si nada pasara. Sonreía levemente, me tocaba el hombro y decía: «Estás cansada, Emily. Necesitas descansar». Pero sus ojos ahora parecían diferentes. Cansados, distantes, cautelosos. Empecé a dejar las luces encendidas cuando dormía. No ayudó Pac. Las sombras solo parecían más cercanas. Y entonces, una noche, lo escuché. Un sonido que no pertenecía al viento, a la madera ni a la imaginación. Era el distintivo chirrido de una silla deslizándose por el suelo del ático. Seguido de un paso suave. Fue entonces cuando supe. Esta ya no era mi imaginación. Apenas había dormido la noche anterior. Por la mañana, tenía los nervios a flor de piel y mis pensamientos enredados en preguntas que no podía responder. Para distraerme, decidí limpiar el estudio de Omar, una habitación a la que ya rara vez entraba. Estaba quitando el polvo de la estantería cuando mi mano rozó algo encajado detrás de una hilera de gruesos expedientes. Una pequeña libreta de cuero marrón se deslizó y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Parecía viejo, con las esquinas gastadas y la cubierta opaca por el tiempo. Por alguna razón, solo sostenerlo hizo que mi pecho se apretara. Lo abrí. La letra del interior era delicada y elegante, claramente la de una mujer. Cada palabra fue suave, elegante y viva. Y mientras hojeaba las páginas, se me heló la sangre. Estas no fueron notas al azar. Eran historias. Esquemas completos, bocetos de personajes, párrafos sin terminar. Y eran exactamente las mismas historias que Omar había publicado en sus libros. Las mismas tramas. Los mismos nombres. Incluso las mismas frases. Pasé página tras página, con las manos temblando. ¿Cómo podría ser esto? Omar siempre mecanografiaba su trabajo. Odiaba escribir a mano, decía que le hacía más lento. Entonces, ¿de quién era este cuaderno? Cerré la tapa y me quedé mirándola, con el corazón latiendo con fuerza. La letra de una mujer. En el estudio de mi marido. Contiene todas las historias que lo hicieron famoso. Un miedo silencioso recorrió mi columna vertebral. ¿Quizás fue un viejo regalo? ¿Un borrador que había pedido prestado? Pero en el fondo, algo dentro de mí susurró la verdad que no quería escuchar. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, no podía dejar de pensar en ese cuaderno. Cada línea, cada curva de esa letra ardía en mi mente. Cuando el reloj dio las 2, lo escuché de nuevo. El leve crujido de una puerta al abrirse en el piso de arriba. Solo que esta vez no estaba en mi cabeza. Fue real. Eran las 2 de la madrugada cuando me desperté, porque alguien más estaba despierto. No afuera. No en mi mente. Dentro de la casa. Al principio pensé que era el viento. Pero luego lo escuché de nuevo. Un sonido lento y arrastrado sobre mí, como el de una silla empujada por el suelo. Luego se oyó un leve rasguño,
papel contra papel. Alguien estaba escribiendo. Se me hizo un nudo en la garganta. Cogí la linterna de mi mesita de noche y salí al pasillo. El suelo crujió debajo de mí. Ese sonido otra vez, respondiendo al mío, como si quien estaba arriba estuviera escuchando. Cuando llegué a la puerta del ático, vi una fina franja de luz brillando debajo. No debería haber estado allí. Nadie subió nunca allí. Dudé, con la mano temblorosa en el pestillo, y susurré. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo el sonido suave y constante de un lápiz moviéndose sobre una página. Abrí la puerta. El haz de la linterna atravesó el polvo y las sombras. En el rincón más alejado estaba sentada una mujer, de espaldas a mí. Su cabello era largo, enredado, de color blanco plateado bajo la débil luz de la lámpara. Un vestido blanco descolorido colgaba suelto de su delgada figura. Sobre la mesa frente a ella, páginas esparcidas, una vela y el mismo pequeño cuaderno marrón. Se me secó la boca. «¿Quién eres?», logré decir. El lápiz se detuvo. Giró la cabeza lentamente y, cuando apareció su rostro, mis rodillas casi cedieron. Sus ojos, hundidos pero familiares. Su rostro, más viejo, desgastado, pero inolvidable. «Dios mío», susurré. «Puerto Pequeño». Ella me miró fijamente, sus labios temblaban. «Yo, soy tu hermana». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La linterna tembló en mi mano mientras las lágrimas empañaban mi visión. 30 años de silencio se derrumbaron en ese único segundo. Corrí hacia ella, las palabras rompiéndose en mi garganta. «Marina, ¿cómo estás aquí?». Pero ella se limitó a mirarme, con los ojos llenos de lágrimas. Y fue entonces cuando me di cuenta, la verdad era tan cruel que apenas podía respirar. Mi hermana, la que desapareció hace 30 años, vivía encima de mí, prisionera en mi propia casa. Escuché y mi corazón se convirtió en piedra. La voz de Marina era frágil, pero cada palabra atravesaba la oscuridad. Ella me contó lo que pasó esa noche hace 3 décadas, la noche en que desapareció. Ella había trabajado en el mismo periódico donde Omar era contador. Su jefe, borracho y agresivo, la había acorralado en su apartamento con el pretexto de trabajar. Cuando él intentó forzarla, ella se defendió presa del pánico, agarró una figura de mármol y lo golpeó. El golpe fue demasiado duro. Él cayó. No volvió a moverse. Temblando, aterrorizada, llamó a Omar, la única persona en quien confiaba. Llegó, tranquilo como siempre. Miró el cuerpo y luego a ella. Y en lugar de llamar a la policía, dijo: «Si te entregas, irás a prisión. Déjame arreglar esto, por el bien de Emily. Para tu hermana». Esa ayuda se convirtió en su sentencia. Enterró el cuerpo del hombre en algún lugar de las colinas a las afueras de la ciudad. Luego, al amparo de la noche, trajo a Marina aquí, a nuestra casa, y la escondió en el ático. «Solo por unos días», decía. Pero los días se convirtieron en meses. Meses en años. Años en una vida. Ella vivía en silencio mientras yo dormía debajo de ella. Él la alimentó con mentiras, que el mundo pensaba que ella había huido, que la policía todavía estaba buscando. Y cuando ella empezó a escribir, volcando su dolor en historias, él las tomó. Cada línea, cada idea, publicada bajo su nombre. Las novelas que lo hicieron famoso fueron las de ella. Las manos de Marina temblaron mientras hablaba. «Quería decírtelo», dijo con la voz quebrada. «Pero él dijo que eso te destruiría. Dijo que me odiarías, que nunca me perdonarías. Entonces me quedé. Escribí. Y te vi vivir la vida que yo había perdido». Caí de rodillas, sacudiendo la cabeza y susurrando entre lágrimas. «No, no puede ser». Ella extendió la mano, sus dedos fríos contra los míos. «Di mi vida para protegerte, Hannah», susurró. «Todo lo que construyó, su fama, su comodidad, lo hizo a partir de mi silencio». Y en ese momento, vi a mi esposo tal como era realmente. No un hombre cargado de genio, sino un ladrón disfrazado de bondad.
Las lágrimas ardieron por mi rostro cuando me di cuenta. El hombre que amé nunca fue quien pensé que era. Tomé mi decisión, la verdad ya no permanecería enterrada. A la mañana siguiente, ayudé a Marina a vestirse con mi ropa, un suéter sencillo y jeans que colgaban sueltos sobre su frágil cuerpo. Sus manos temblaron mientras le abotonaba las mangas. «Vamos a ir a la policía», le dije. Ella se limitó a asentir, con los ojos brillantes, como alguien que camina hacia la luz después de toda una vida en la oscuridad. En la estación exigí hablar con el jefe. Cuando dije su nombre, Marina del Rosario, toda la sala quedó en silencio. Se sacaron archivos de armarios polvorientos. Las cámaras parpadearon. Después de 30 años, la mujer desaparecida había regresado. Marina les contó todo. Cada detalle, cada horror. Habló de la noche del accidente, de las mentiras de Omar, del ático que se convirtió en su prisión. Su voz temblaba, pero sus ojos nunca apartaban la mirada. Los oficiales escucharon con incredulidad. La verdad golpeó como un trueno. Ese mismo día reabrieron el caso. Los investigadores registraron el ático, las colinas, los rincones escondidos de nuestra casa. Y lo encontraron todo. Los restos del hombre al que había golpeado en defensa propia, los manuscritos, los cuadernos, las pruebas. Se giró orden de aprehensión contra Omar. No peleó cuando vinieron por él. Se limitó a mirar hacia abajo, tranquilo y vacío, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Debería haber sentido alivio. Pero cuando miré a Marina, sentada en esa sala gris de interrogatorios, con el rostro pálido contra la fría mesa de metal, sabía que la verdad le había costado todo. 2 noches después recibí la llamada. Su voz nunca volvería a hablar. Marina se había quitado la vida en su celda. El oficial que habló por teléfono dijo que me dejó una nota. Lo leí con manos temblorosas. Mi querida hermana. No llores por mí. Durante 30 años viví como un fantasma. Ahora finalmente soy libre. Devuelve mi nombre al mundo. No quiero esconderme más. Presioné la carta contra mi pecho y lloré hasta que mi cuerpo se rindió. Pero a través del dolor, una promesa resonó dentro de mí. Me aseguraría de que su nombre nunca volviera a desaparecer. Han pasado los meses, pero su voz aún vive entre estos muros. El ático ahora está vacío, limpio, luminoso, lleno de luz solar. Pero a veces, cuando el viento pasa entre las viejas vigas, juro que puedo oírla escribir. Un suave rasguño, un suspiro, un suspiro. Encontré su manuscrito final, escondido debajo de la mesa donde solía sentarse. Era su historia, cada verdad, cada herida, escrita por su propia mano. Lo leo por las noches sin dormir. Luego, hice lo que ella me pidió. Lo llevé a la misma editorial que alguna vez imprimió los libros de Omar. Cuando leyeron sus palabras, no dudaron. La llamaron una obra maestra nacida en el silencio. Fue publicado con su verdadero nombre, Marina del Rosario. El mundo aprendió todo. Las mentiras. El robo. Los años que estuvo escondida. La fama de Omar se desvaneció de la noche a la mañana, borrada por la verdad que intentó enterrar. Pero la voz de Marina, su verdadera voz, se extendió por todo el mundo. Llegaron cartas de extraños que decían que su historia los había cambiado y les había dado valor. Y me di cuenta de que finalmente había encontrado su libertad, no en la vida, sino en las palabras que dejó atrás. A veces subo al ático, abro la ventana y dejo que entre el aire. Sus libros ahora se alinean en los estantes, cada uno de ellos brillando a la luz del sol. Y susurro, suavemente. Lo hiciste, hermana. Ahora te conocen. Porque al final entendí una cosa. La verdad se puede ocultar, pero nunca silenciar. Y a veces, el fantasma más grande no es el que ronda nuestra casa, sino aquel con el que elegimos vivir.